Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. A ver, entonces estamos hablando de la gracia. La gracia se recibe con el bautismo en el alma, y la gracia santificante es un hábito. Ese hábito viene acompañado de virtudes y dones, nomás como repaso. Las virtudes son teologales y cardinales, y los dones son los dones del Espíritu Santo. Aunque las virtudes teologales, cardinales y dones son hábitos infusos en el alma, es decir, son regalos que Dios nos da directamente al alma, y el alma los adopta como propios, como si siempre los hubiera hecho, forman parte ya de sus hábitos, ¿sí? Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿son para qué dijimos? ¿Para qué sirven? Para tener una relación, para que el hombre busque una relación con Dios. Cuando el hombre busca una relación con Dios, no tiene otra forma de hacerlo más que con fe, esperanza y caridad. Uno puede decir, bueno, y por ejemplo, la oración es un acto de fe. Bueno, y los sacramentos son un acto de fe y de caridad. Bueno, y los actos de misericordia son un acto de caridad. Bueno, y entonces cualquier acto que esté enfocado a Dios se puede asignar a la fe, esperanza y caridad. Entonces fe, esperanza y caridad son virtudes, son hábitos para que el hombre busque a Dios y tenga una relación con Él. Después, las virtudes cardinales son ¿para qué? Para cuando el hombre se relaciona con el hombre. Entonces es para que el hombre tenga una relación santa con la misma sociedad, con el hombre. Y los hábitos, ¿qué son? Los dones son hábitos, pero ¿qué son? ¿Para qué son? Para cuando Dios quiere relacionarse con el hombre. Entonces, resumiendo, no hay otra forma real mediante la cual el hombre pueda tener una relación con Dios si no es a través de la gracia santificante. Ayer en el programa de Conozca primero su fe católica, ¿cómo se llama el padre? Arturo Cornejo. El padre Pedro Núñez, ándale. Ya ves que ponen preguntas y luego el padre las responde. Ayer en una de las preguntas, y fue un programa reciente, decía una persona de Bolivia, decía, bueno, yo puedo tener una relación con Dios si no voy a misa, decía él, sin ir a misa. Y el padre le dijo muy atinadamente, busquen ayer el programa de ayer, dice, sí la puedes tener, pero es una relación efímera, no es una relación sólida, porque no es una relación de santidad, lo dijo el padre Núñez, el padre Pedro. Entonces, una relación real con Dios no va a existir fuera de la gracia santificante. Y la gracia santificante solamente viene en los sacramentos. Entonces, así resumiendo. Enfocándonos ahora a los dones del Espíritu Santo. Hemos visto hasta ahorita, son 7 dones, ya lo sabemos, y ya hasta tu esposo o tu esposa te dice, a ver, el octavo don, el cuarto tal, el tercero tal, ya está, pues, ahí está la sopa, ¿no? Ya te lo sabes de memoria. Gracias. ¿Cuál es si nos vamos así en orden, de abajo hacia arriba, porque hay una perfección? Los dones tienen una escala de perfección. El don menor, ¿cuál es? De los dones del Espíritu Santo, el temor de Dios. ¿Que ese cómo lo podemos resumir? Es cuando Dios siembra en el hombre suficiente gracia para apartarlo del pecado, no por la voluntad del hombre, porque el hombre por sí mismo no puede apartarse del pecado. Si el hombre pudiera apartarse del pecado, no hubiera sido necesaria la venida de Jesucristo, ¿sí? Entonces el hombre no puede solo contra el pecado. Cuando el hombre ya lleva un camino de santidad, entonces Dios lo aparta para él y le dice, tú no serás ya presa del pecado. Obviamente cuando hablamos ya de un nivel de santidad. Ese es el don de temor. El don de temor entonces es
el temor de ofender a Dios, ¿verdad? Ese sería el nombre correcto. Después viene ¿cuál? Así yendo en la escalerita, el de fortaleza. El de fortaleza básicamente es un don que, al igual que el don de temor está inserto en la voluntad del alma, es un don que da la vitalidad al alma, la hace fuerte, por así decirlo, físicamente fuerte, aunque el alma no es física, la hace sustancialmente fuerte para soportar el acecho del diablo, pero también la gracia y toda la cascada de amor que viene de Dios, ¿sí? Porque si no, el alma no lo resiste. Ese es el don de fortaleza. Después, ¿cuál sigue? El de piedad, que fue el que vimos hace 8 días y terminamos con una historia, pues, de la persona que aquí nos compartió su vivencia, ¿verdad? El don de piedad, ¿de qué se trata? El de hace 8 días. ¿Mande? ¿Sí, José? Pertenecer unos de otros a la familia de Dios. Teje toda la trama familiar que existe entre toda la iglesia militante, con la iglesia purgante, con la iglesia santificada, la iglesia triunfante, con los ángeles y con Dios. Se crea una trama de familiaridad, pero no como la que tú tienes con tu papá o con tu hermano, sino una familiaridad sustancial. Estamos hablando de una familiaridad santa. Es una red de santidad que teje y une a todos estos que mencioné, a las 3 iglesias, militante, purgante y triunfante, junto con los ángeles, junto con la Santísima Trinidad, como una sola familia. Y es una sola santidad que envuelve, santifica y protege a la misma familia de Dios. Y es el principio operativo de la comunión de los santos. Ya desde esta vida se comienza a vivir bajo esa mecánica la comunión de los santos. Bien, hasta allí vamos. Esos 3 dones, vamos a entrar entonces al tema del día de hoy. Esos 3 dones menores, se les llama menores en cuanto a perfección, están ligados siempre a una virtud. Si nos acordamos, a una o 2 virtudes, en algún caso nada más. Si nos acordamos, cada don está ligado a una virtud. Por poner un ejemplo, yo voy a agarrar más fácil. El don de fortaleza está ligado a la virtud de la fortaleza. El don de fortaleza perfecciona la virtud de la fortaleza. El don de piedad, por ejemplo, ¿cuál es la virtud que perfecciona? Lo vimos hace 8 días. La justicia. Porque en la medida que todos somos hermanos de todos, que todos compartimos una misma familia, una misma santidad, es muy fácil aplicar la justicia cuando lo hacemos desde ese punto de vista. Y el don de temor, ¿cuál es la virtud que perfecciona? La esperanza. Obviamente, si yo busco no ofender a Dios, si mi deseo es no ofenderlo y tengo temor de ofenderlo, es porque tengo la esperanza del cielo. ¿Sí? Aquí está. Bien, estos 3 dones, el de temor de Dios, el de fortaleza y el de piedad, se llaman menores y van insertos en el alma. ¿Sobre qué parte del alma? Sobre la voluntad. Estos 3 dones se les llama entonces dones, se les llama dones menores a estos 3, pero también se les llama dones afectivos, porque van sobre la voluntad, o voluptivos, porque van por lo mismo, porque van sobre la voluntad. Los 4 dones que siguen, que son consejo y ciencia, entendimiento y sabiduría, van insertos sobre el entendimiento del alma, y son dones intelectivos. Son dones que no tienen nada que ver con la voluntad, tienen que ver con el entendimiento del alma, y hay una gran diferencia. Los dones menores, que son temor, fortaleza y piedad, desde que son insertos en el alma, comienzan a operar. Por ejemplo, el don de fortaleza, desde que se inserta en el alma de un bebé, en la voluntad,
hace al alma robusta, sólida, resistente a todo lo propio de la vida espiritual y también a todo lo propio del purgatorio y del cielo, ¿sí? Desde que es inserto en el alma. Los 3 dones menores, desde que son insertos en la voluntad del alma, son totalmente operativos y están casi, por así decirlo, actuando en plenitud, en la medida que Dios los va activando. Pero los otros 4 dones, consejo, ciencia, entendimiento y voluntad, se insertan sobre el entendimiento del alma. Son dones que tienen que ver con la inteligencia, con el entendimiento, y que aunque son insertos en el alma desde un principio, se van desarrollando y se van habilitando conforme la vida del hombre va perfeccionando su santidad, va perfeccionando su estado de gracia. En la medida que el hombre va perfeccionando el estado de gracia, estos 4 dones se van a ir habilitando, se van a ir perfeccionando, aun y cuando ya están allí, pasivos, insertos en el alma. Es una gran diferencia que tienen con los dones menores. Estos cuatro dones que nos faltan, consejo, ciencia, entendimiento y sabiduría, funcionan por pares, o por así decirlo, cada uno funciona por separado, pero los podemos entender muy claramente si los asociamos. El primer par, que es el que vamos a realizar hoy, es el par del don de consejo y ciencia. Funcionan muy a la par, muy parejitos, uno junto con el otro. En el diagrama que alguna vez los puse por ahí parejitos. El don de consejo y ciencia. Entonces, nada más para recordar, el don de consejo no es para saber dar consejos. O sea, si viene la comadre, digo que bueno que venga y nos pida un consejo, ¿verdad? Pero el don de consejo no es para poderle dar un consejo. Y el don de ciencia no es para saber física, ni química, ni matemática, ni biología. No tiene nada que ver con las ciencias humanas, tiene que ver con la ciencia de Dios. Bien. Vamos entonces a comenzar. Y vamos a comenzar con una pregunta. Vamos a suponer que nos vamos al purgatorio. Lo ideal es que lleguemos al cielo directito, ¿sí? Pero nomás en una suposición, y ustedes perdonen. Vamos a suponer que te vas al purgatorio. Te mueres, ya vas al purgatorio, al siguiente instante que mueres, si tu situación en ese momento dicta que te debes ir al purgatorio, al siguiente instante, todavía ni siquiera el doctor acaba de llenar el acta de defunción, todavía no se acerca la tía a ponerte el espejito a ver si todavía... Y tu alma ya está en el purgatorio, ¿no? Si ese era el destino de ese momento. La pregunta es, esa alma que llega al purgatorio, o tú cuando llegas al purgatorio, ¿sabes qué hacer allí? ¿Qué vas a hacer? Orar por los que están. Unos dicen que quién sabe, unos dicen que nada, otros dicen que orar, otros dicen que llorar. ¿Tú qué dices? No, claro que sí. Nos tocan hacer varias cosas. Nos tocan hacer varias cosas en el purgatorio. Como nos tocan en el cielo hacer cosas, o sea, el que llega al cielo no llega así a hacerse ahí, hay cosas que hacer. Digo, no te vas a cansar en el cielo, pero sí hay cosas que hacer, no es una vida aburrida. Igual como esta vida, imagínense un alma que apenas va a ser inserta, por así decirlo, no funciona así, pero un alma que estuviera ahí esperando que le dieran un cuerpo y las demás almas le preguntan, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando llegues a la tierra? Pues no sé, igual, ¿no? El alma que llega al purgatorio, ¿qué es lo que le toca hacer? Tú y yo no sabemos el día de hoy con certeza qué nos toca hacer en el purgatorio. Ni ha habido una alma que venga a la tierra y dicte un libro para que sin error y sin margen de duda tengamos la certeza de qué le toca hacer a aquella alma en el purgatorio. Pero sin duda que en el purgatorio hay muchas cosas que hacer. No vas a estar yogi, no vas a estar sentadito. Sí hay varias cosas que hacer. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber? Estando ahí. Hasta que lleguemos ahí. Pues Sí, hermano. bueno, dicen que el purgatorio, su nombre es purgar las faltas. Entonces, pues... ¿Y cómo se hace eso, hermana? A Pues ver, no sé, platícanos. pero dice que pedir perdón, y yo creo que sí, eso, pedir perdón
o bueno, en el purgatorio dicen que es pues la lumbre, el fuego que va a purificar mi alma, pues aguantarme aunque me esté quemando. Aguantarme. Bueno, esa puede ser una buena respuesta. Primero aguantarla, ¿no? Como que, ¿tú qué ibas a decir? Bueno, yo una vez escuché una anécdota de que creo que le pasó a un padre, igual voy a buscar bien dónde lo vi en un canal católico en YouTube, donde decía que una vez el padre donde el padre una vez tuvo como una experiencia peculiar en Navidad. Decía el padre que creo que estaba cerrado el templo, algo así, se los voy a contar a grandes rasgos, y que de repente vio que había muchas personas sentadas en el templo y las personas no hacían nada. Entonces estaba como muy sacado del padre y como que volteó a ver y una persona que estaba sentada le decía: cosas raras pasan en Navidad, y que el padre se sacó de onda. El punto fue que no sé si a lo mejor en oración, no recuerdo muy bien cómo estuvo, como que el padre decía que él como que había llegado a la conclusión de que eran como personas del purgatorio, y que normalmente en el purgatorio nos purificamos de las faltas que cometimos, y tiene mucho que ver lo que tengamos que hacer en el purgatorio con las faltas que hicimos en la tierra. Y el padre como que veía que esas personas que había visto en el templo, porque en un momento desaparecieron, tenía mucho que ver como con las personas que no le rinden culto a Dios cuando está presente, como cosas así de esas faltas donde a lo mejor cometieron esos agravios. Entonces era como una forma de que esas almas estaban en el templo dándole veneración a lo que no hicieron en la tierra. Muy bien, ahí están varias respuestas y todas son ciertas, y si las juntamos ya nos dimos más o menos una idea clara, pero con certeza nadie lo sabe, ¿sí? Vamos a ver un poquito lo que dice la doctrina al respecto. Bien, vamos a comenzar con Jeremías 31-33. Ya varias veces hemos leído este pasaje, es muy interesante y está por leerse ahora en Cuaresma. En alguna de los domingos de Cuaresma se lee esta primera lectura, Jeremías 31-33. Así será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo futuro, dice el Señor. Estamos hablando de Jeremías, que ¿qué año es? Más o menos, como el 600, como el 800 antes de Cristo, ¿sí? Así será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo futuro, dice el Señor. ¿Y qué dice? Meteré mi ley en lo más profundo de su ser, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es palabra de Dios. Con base en eso, vamos a definir, vamos a ver cuál es la definición teológica del don de consejo. Si ustedes buscan la definición de catecismo, no la van a encontrar, porque los dones del Espíritu Santo, ya lo mencioné alguna vez, no vienen nada más enunciados, pero no vienen definidos en el catecismo. Vienen un poquito, pues obviamente entrebuscados en las Sagradas Escrituras, pero aquí está la definición teológica. Tanto el don de consejo como el don de ciencia son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios junto con la gracia santificante en el entendimiento del alma, por el cual el justo, es decir, el que se mantiene en estado de gracia, bajo el instinto del Espíritu Santo, adquiere docilidad para lo siguiente. Respecto del don de consejo, para intuir rectamente, intuir viene de la infusión, ¿sí? De la efusión, para intuir rectamente en cada paso particular lo que conviene hacer y decir para ganar el cielo. Entonces, una alma que está todavía allá, antes de que le asignen un cuerpo y venga a la tierra, y le pregunte una alma a la otra: bueno, ¿y qué vas a hacer cuando llegues a la tierra tú, mi querida alma? No sé. Hay un don de consejo que va a ser infuso en mí, que me dirá, y por lo tal yo intuiré qué es lo que tengo que hacer para ganar el cielo. No me interesa, dice el alma, no me interesa mucho qué es lo que tengo que hacer para buscar un trabajo o una buena novia. No me interesa mucho eso.
me interesa para ganarme el cielo. Y Dios va a sembrar en el corazón, lo decía Jeremías y lo dice la definición teológica del don de consejo. Dios, el Espíritu Santo, va a sembrar junto con la gracia santificante en el alma lo que hay que hacer para ganarse el cielo. Eso es una gran ventaja. Entonces, el alma bienaventurada que muere y por algún motivo en ese momento corresponde ir al purgatorio, no tiene problema, porque el don de consejo que la acompaña ya desde el bautismo le va a estar dictando qué hacer en todo momento para ganarse el cielo. El purgatorio no es todavía el cielo y el alma no ha llegado todavía al cielo, entonces está incluido la situación de purgatorio en esta definición. El alma va a recibir por dictado directo de Dios qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué significa? Que a partir de que el alma es bautizada y una vez que el alma se mantiene en constante estado de gracia, tiene un guía espiritual. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Tú no lo ves, tú no lo sientes, pero el alma conoce muy bien, si no físicamente, porque el Espíritu Santo pues es divinidad, no es materia, sí conoce a la perfección todo lo que le va dictando el Espíritu Santo al alma, no al cuerpo, al alma respecto de su estado de gracia para mantenerlo y ganarse así el cielo. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo se convierte, a partir de que somos bautizados, en el consejero espiritual del alma. Tú y yo, aquí en la tierra, aquí en esta vida, tenemos miles de consejeros, para lo bueno y para lo malo. Y nosotros, y nuestra voz interior, que además a veces no es la mejor consejera, pero ya cuando damos un brinquito y buscamos buenos consejeros y todo, eso es bueno. Pero no tengas duda y ten fe en que el alma está siendo bien dirigida por el maestro de maestros, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde fuera al alma diciéndole lo que tienes que hacer, lo que tiene que ir obrando, lo que tiene que ir haciendo, porque el alma en su realidad espiritual, tú y yo en nuestra realidad física, nos toca ahorita estar aquí, pero salimos, llegamos, preparamos lo de mañana, vamos a trabajar mañana a la escuela, a las labores del trabajo, del hogar y todo, y eso nos queda claro. Pero el alma no descansa, y el alma durante toda nuestra estancia de estado de gracia tiene cosas que hacer que no nos competen a ti y a mí. Sí nos compete mantener el estado de gracia, pero el alma se tiene que ir perfeccionando en su santidad, y eso lo va a ir haciendo el alma mientras nosotros mantenemos físicamente el estado de gracia, pero además el alma está operando y está obrando en su realidad espiritual, siguiendo el consejo, por eso se llama así, del Espíritu Santo. Está interesante, porque entonces el alma está acompañada en todo momento, aún en el estado de ataque del diablo, está acompañada y dirigida y alumbrada por el Espíritu Santo. Entonces, el don de consejo significa que el Espíritu Santo va a estar dictando, aconsejando al alma qué hacer, y en la medida que tú y yo mantenemos el estado de gracia, ese dictar al alma va a ir también siendo dictado en nuestra mente, y ese no con tanta frecuencia ni con tanta claridad como el dictado que se recibe en el alma. El dictado que el Espíritu Santo recibe en el alma, el dictado que el Espíritu Santo hace sobre el alma es en todo momento, en todo lugar, en toda situación, como hábito además, como si el alma siempre lo hubiera sabido, y de manera infusa, no a través de un diálogo. De manera infusa quiere decir sin un diálogo de por medio, sin un proceso de por medio, sin un dictado, sino de manera infusa, rápidamente en el alma de Toño está escrito lo que hay que hacer, y el Espíritu Santo manteniendo vivo ese escrito que a manera de hábito el alma de Toño ya tiene. Ni siquiera el alma tiene que regresarse a la página 4 a ver qué decía, no, porque lo tiene claro.
en todo momento. Ese es el don de consejo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Ahorita vamos a ver cómo funciona. Sí. ¿Y cómo se comunica entonces con el cuerpo? A ver, esa es una pregunta de examen de 10. ¿Y cómo se comunica con el cuerpo? Dilo, José, dilo. Bueno, porque con el estado de gracia, con el estado de gracia que yo estoy conservando, yo me estoy dando cuenta y me estoy apartando del pecado. Entonces, en la medida que estás manteniendo y perfeccionando el estado de gracia, la inteligencia humana, que es la inteligencia del hombre, no la inteligencia del alma, sino la inteligencia física, comienza a darse cuenta, mediante el estado de gracia se hace más perfecto. Eso nos queda claro. Y así es como va a ir siendo. No en cuanto eres bautizado, el cuerpo ya sabe qué hacer. No en cuanto regresas al estado de gracia por la confesión, el cuerpo ya sabe qué hacer. No, si no lo haríamos. Y lo sabemos, pero así es como funcionan las cosas. Esa es una forma. Y la otra... Bueno, no sé, César, a la No mente se se habla escucha. mucho de... No se escucha. César, ay, bueno, el consejo yo creo que se manifiesta en el cuerpo a través de la inteligencia. Se habla ahorita mucho de la capacidad de discernimiento, de como de elegir entre lo que es más bueno de lo más bueno, o sea, dejar que el Espíritu Santo también me ayude a discernir. Es esa lucidez de, pues sí, de la inteligencia, de decir, es que esto no me, pues sí, el discernimiento. Ahorita, bueno, se está dando mucho esa importancia a que tenemos que discernir por lo mismo, las mismas realidades de oscuridad que nos están envolviendo. Entonces también pues el Espíritu Santo se manifiesta al tener esa claridad de decir, Dios va por aquí, y entonces ya digo, bueno, se entendería como inspiración de Dios. Es que es esto. Muy bien, esto que dice la hermana Berta y lo que dijo José es exactamente lo mismo, mediante la perfección del estado de gracia. Pero hay una segunda manera, que es cuando el alma ya lleva un avance y Dios dice, es el momento que esta alma pase a la vida mística. Se tiene ese fenómeno que se llama contemplación infusa, que es cuando a través de la claridad del resplandor de la luz de Dios, el hombre recibe un favor especial. Ahorita vamos a entrar a eso. Entonces, sí, en la medida que practicamos el estado de gracia, el alma va a ir teniendo lucidez. A ver, cambien mi micrófono, ¿no? Bien, gracias. Entonces, ese es el don de consejo. Sí. Aún no estando en estado de gracia, puedes tener esa luz. Por ejemplo, el tema con Pablo, que recibió, viviendo una vida diferente, recibe un don de visión que Dios le permite. Sí, en esos casos sí. De manera normal, así como yo que no soy Pablo, el alma, si no está en estado de gracia, está en estado de pecado y ninguno de los dones está presente. De manera intelectual sabemos qué hacer y hay un recto conducirse en la sociedad y en el entorno. Pero ese recto conducirse tiene que ver con nuestra vida social y no es necesario el estado de gracia. Por eso dice la definición, en donde el alma intuye rectamente qué hacer para ganarse el cielo. Entonces, en términos de alma, los dones van sobre el alma, el don de consejo va inserto directamente en el entendimiento del alma y el alma se ve iluminada por el consejo del Espíritu Santo. Eso no ocurre si no hay estado de gracia. En el estado de la vida normal del hombre, aun y cuando hay pecado, claro que sabemos qué hacer
Y claro, bueno, pero en la vida normal, pero no a nivel de alma. Tú y yo no podríamos dictarle ahorita al alma qué es lo que tiene que hacer, pues no tenemos la forma de hacerlo. Ni siquiera, no tenemos además el consejo para hacérselo al alma. Vamos a ver ahora el don de ciencia. El don de ciencia también es un hábito infuso en el alma, junto con la gracia santificante, en el entendimiento del alma, mediante el cual el justo que se mantiene en estado de gracia, por virtud del Espíritu Santo, adquiere docilidad para, y viene ahí una definición bien revoltosa, conocer el verdadero valor de todo lo creado en su relación con Dios. ¿Qué significa eso? La verdad es que está muy revoltoso. Y hasta que no agarras un libro y lo lees, entiendes qué significa. Voy a decir qué significa. Significa la ley de Dios. La ley de Dios. El don de consejo es el plan de Dios. Y el don de ciencia es la ley de Dios. Entonces, el alma que es bautizada y el alma que regresa al estado de gracia en su conversión por el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía, automáticamente se inserta en el alma, mediante una efusión del Espíritu Santo, la ley de Dios y el plan de Dios. El alma adquiere como hábito, como si siempre lo hubiera sabido, cuál es el plan de salvación de Dios para esa alma y para todas las almas, porque además es el mismo plan, ¿sí? Entonces, el alma recibe, mediante el don de consejo, el plan de Dios infuso, es decir, al alma no le queda ninguna duda de qué va a hacer en cada momento. Ese es el plan de Dios. Y además, en el don de ciencia, recibe la ciencia de Dios, o lo que le podemos llamar también la ley de Dios. Recibe de manera clara, a manera de efusión, sin discurso, sin método, sino de una manera diáfana, en el entendimiento del alma, cuál es la ley de Dios, lo correcto y lo no correcto de acuerdo a la ley de Dios. Y déjenme decirles que la ley de Dios es la misma en esta vida que en el purgatorio, que en el cielo. El plan de Dios no. El plan de Dios para esta vida es diferente que el plan de Dios para el purgatorio, y es diferente que el plan de Dios para el cielo. Pero con que nos dicte Dios qué hacer en esta vida, ya luego veremos, ¿no? Entonces, de manera clara, el alma tiene el plan de Dios inserto, lo dice Jeremías: voy a sembrar en sus corazones mi ley. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces queda inserto en el alma, en el entendimiento, el plan de Dios y la ley de Dios. Y aunque está inserto de manera total, el alma va adquiriendo la habilidad, conforme se va perfeccionando el estado de gracia, para escudriñar en ese plan y para comprender la ley de Dios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Juanis, Olga, ¿todo bien? Sí, doctor. Todas las cualidades, todos los actos buenos que realizan las personas que realizamos, sin estar en estado de gracia, todas se deben a las gracias actuales, porque nos han dicho mucho que los dones y las virtudes no están presentes si no hay gracia santificante. Entonces hay muchísima gente que no está, o pues no estamos en gracia santificante en un momento dado, pero hacemos cosas buenas. Sí. Alguna vez por ahí les mandé un libro, uno de los temas, y algo lo revisamos. Hay algo que se llama mérito, y hay dos tipos de mérito, que es el mérito natural y el mérito sobrenatural. El mérito natural es todo lo bueno que tú haces en esta vida de acuerdo a la ley moral. No necesitas ni siquiera estar bautizado para seguir la ley moral y la ley de la sociedad. Es más, el separar la basura, el pagar tus impuestos, el educar a tus hijos, el ser ejemplo para tu esposa, el ser responsable en el trabajo, eso obedece a la ley moral.
¿sí? Y eso te genera mérito aquí en esta vida y un poquito para tu vida futura. Pero una vez que el alma está en estado de gracia y esos mismos actos se operan desde el estado de gracia, ya no estamos hablando de un ejemplo que tú le pongas a tus hijos en el ámbito social, sino que se convierte en un acto de caridad. Y ese acto de caridad tiene mérito en lo sobrenatural. Mérito es el valor de una acción que se hace meritoria a un premio, a un castigo. Entonces, cuando una persona que no está en estado de gracia lleva a cabo acciones de acuerdo a la ley moral, va a tener su premio. Como es un acto natural, va a tener su premio aquí en el plano natural. Pero cuando el alma está en estado de gracia y lleva a cabo esta serie de actos, soportado con los dones y las virtudes, ahí hay un mérito sobrenatural que tiene un valor en lo sobrenatural y que tiene una recompensa en lo sobrenatural. Además de que una vez que vamos a pensar un acto de caridad en lo social. Un acto de caridad en lo social ocurre aquí en tu vida a nivel de cuerpo y a nivel de mente. Pero cuando está en estado de gracia, ese acto de caridad tiene además una repercusión mucho más importante en el plano espiritual del alma. Y el plano espiritual del alma comienza a practicar la santidad a través de practicar la caridad mediante ese acto de misericordia llevado en el plano social, porque está presente el estado de gracia, ¿sí? Entonces la diferencia entre que el alma opere y no opere es el estado de gracia. Sí es cierto que las obras buenas siempre te van a acompañar, pero como decía la pregunta que le hacían al padre Pedro Núñez ayer, bueno, y si no voy a misa, pues tú te la pierdes, porque eres un buen hombre, estás llevando a cabo una buena vida, pero eso se va a quedar aquí. Te falta la fe respecto de aquella persona, le falta la fe para creer que todas estas obras las puedes encaminar hacia el cielo mientras esté en estado de gracia. Entonces sí, la vida moral, claro que contribuye, pero contribuye en lo natural. La contribución sobrenatural viene una vez que está en estado de gracia y lleva al alma a operar en el plano de lo sobrenatural. Revoltoso, pero ahí está. Sí. El mérito natural, entonces, o sea, decir entre todo lo que se hace con la moral está correspondiendo directamente con la ley natural, ¿verdad? Sí, con la ley natural, con la ley social, con la ley jurídica, la ley moral, la ley propia de este mundo. Pero lo que ocurre en el plano sobrenatural es de acuerdo a la ley de Dios. Allí no aplica las leyes jurídicas ni morales. Tú puedes ver que en algunas cosas coinciden con la ley de Dios, pero la ley de Dios es mucho, muy superior. Y entonces cuando se lleva a cabo un acto espiritual, un acto físico, en estado de gracia, trasciende lo espiritual y trasciende a lo sobrenatural. Bien. Ok, iban a hacer más preguntas. Ahorita lo vamos a poner. El ejemplo de la ley de Dios. ¿Sí, Miguel? Digo, un poquito con el tema de qué sucede cuando la persona tiene un pecado muy arraigado, durante muchos años ha tenido ese pecado, se esfuerza por salir, no sea alcoholismo, drogadicción, lo que sea. Esas gracias, él se está esforzando por adquirir esa virtud de estar con Dios, pero recae. Usted comulga, no comulga. ¿Qué sucede con esa parte del alma? Porque la parte humana está fallando a la parte espiritual, o sea, necesita hacer algo que lo tiene que llevar a poder obtener las herramientas necesarias para que la gracia pueda actuar totalmente en esa persona. Vamos a desmenuzarlo. A ver, está el drogadicto. Es
más, el drogadicto a lo mejor allá en su droga ni le hace daño a nadie. Déjame poner mejor el asesino. ¿Sí? Está el asesino, que por algún motivo, además del asesinato, tiene otras malas mañas. Entonces, va al retiro de Querigma del 22 y 23. Viene su conversión, en donde en esos retiros de Querigma haya abundancia de gracias actuales, por eso las personas caemos en conversión. Entonces va esa persona y se convierte, se confiesa, le dice al padre: es que yo soy el sobrino del marro y no sé qué, y el padre lo absuelve. Y él en ese momento queda santo. Si él confesó todos sus pecados y se arrepiente lo estoy desmenuzando, y se arrepiente algún de aquellos que no se acuerdan y los confiesa y hasta llora y pide perdón, queda santo. ¿Sí? En un estado de santidad propio del cielo, quizá con 2 o 3 o 20 cosas por purgar, pero el alma queda santa. Y entonces comienza a practicar la santidad. Eso el domingo del día de Querigma. Va a misa, el lunes, saliendo se va a su casa, se tapa con sus cobijas para no pecar, pero el lunes tiene que irse a trabajar. Y él trabaja de asesino y de maldoso. Dice: no, ya no voy a matar a nadie, pero sigue con sus amigos. Y lo envuelven en la misma maldad, vuelve a caer. En ese periodo de horas o de días, hubo gracia y hubo mérito sobrenatural. Cuando cae ya no hay mérito sobrenatural, y de él depende el levantarse y volver a practicar el estado de gracia. En la medida en la cual él se va alejando de la ocasión de pecado, y esto todos lo sabemos, es en la medida en la cual el estado de gracia se va perfeccionando y puede ir sumando, pero solamente suma en lo sobrenatural mientras está en estado de gracia. Ahora, en un pasaje dice Jesús, le dice a los fariseos: se les van a adelantar las prostitutas y los publicanos. ¿Por qué? Porque el pecador muy arraigado en esos momentos, Miguel, requiere un esfuerzo muy grande y una gracia muy grande, por lo tanto su mérito es muy grande para salir, aunque sea momentáneamente, de ese hoyo. A diferencia de un fariseo que ahí va planito, y que con esfuercitos muy pequeños mantiene su estado de santidad. Entonces, la santidad no la podemos medir humanamente, pero claro que Dios la mide. Dios tiene una balanza, y esa balanza es la ley de Dios. En esa balanza, Dios mismo evalúa, por así decirlo. Dios mismo evalúa y Dios mismo se da cuenta el nivel de caridad hacia Dios y hacia el prójimo que tiene aquel pecador en su proceso de conversión. A lo mejor le va a tomar 10 años y nunca va a dejar de ser un malandrín, pero en ese subir y bajar, tiene mérito, a diferencia de uno que ahí va, y lo voy a decir con su palabra, en una santidad mediocre, estática, sin mejoramiento. Por eso dice Jesús, le dice a los fariseos: en una de esas, si se les adelantan las prostitutas y los publicanos, porque en ese querer salir, claro que Dios ve el mérito. Ajá. Bien. ¿Lo prendo? ¿Lo apago? Bueno, entonces ahí está. El don de consejo es el plan de Dios inserto en el alma, y el don de ciencia es la ley de Dios inserta en el alma. Olga, la ley de Dios, una forma son los 10 mandamientos. Pero ahí van más. Bien. ¿Cómo opera el don? El don tiene su estado infuso, después sus estados ascéticos, y después el estado místico. En el estado infuso, el alma, ¿se alcanza a ver? En el estado infuso, el alma recién bautizada, o el alma que recién regresa por la conversión y por el sacramento, tiene la efusión del plan de Dios, y entonces en ese momento el alma comienza a conocer el plan de Dios sin esfuerzo. Tú y yo
conscientemente medio conocemos el plan de Dios y a veces se nos olvida, pero el alma no. El alma de manera infusa conoce el plan de Dios y sabe qué hacer. Es decir, sabe que hay una gracia, sabe que hay dones, virtudes y todo lo que está dentro de eso, que aquí a lo mejor lo podemos explicar en 2 o 3 minutos, pero que el alma lo conoce en su plenitud, el plan de Dios. El alma comienza a conocer el plan de Dios y además conoce el porqué de cada punto de ese plan. De manera infusa, cuando recibe el sacramento, el alma conoce el porqué de cada inciso, de cada versículo, de cada renglón, de cada palabra del plan de Dios. Si lo pudiéramos escribir, el alma conoce por qué. El plan de Dios pudiéramos verlo de muchas maneras. En el plano histórico, por ejemplo, sabemos que Abraham, Isaac, Jacob, los reyes, los jueces, los profetas, después los evangelios, los santos, la iglesia, y el alma entiende el porqué de cada cosita. Y el por qué era necesario Abraham, y el por qué era necesario el maná en el desierto, y por qué era necesario la salida de Egipto, y por qué era necesario que naciera de una virgen, y por qué era necesario que huyera a Egipto, y lo entiende a la claridad, y entiende la claridad del alma por qué el sacramento, y por qué el bautismo, y por qué la orden sacerdotal para el servicio de la comunidad, y por qué los papas, los obispos, los presbíteros y los diáconos, y el alma lo entiende. Mucho más claro que usando incluso palabras. El alma entiende el plan de Dios y conoce el porqué de cada cosa. Además, identifica que es un plan perfecto. El alma le queda claro y se maravilla de ese plan. ¿Sí? Imagínate que, bueno, ¿para qué pongo ejemplos? Ahí está. El alma queda totalmente convencida de que ese es el plan que ella quiere seguir. ¿Sí? Visualiza cada etapa del plan, identifica las condiciones que se tienen que ir dando para que el plan vaya avanzando, conoce las consecuencias de seguir el plan y las consecuencias de no seguir el plan, y por lo mismo el alma se alinea voluntariamente al plan y dice: yo quiero operar con este plan. Mientras este tarugo no peque, yo voy a seguir con el plan, ahí derechito, 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 porque además lo entiendo, lo comprendo, lo veo claro y lo quiero seguir porque sé hacia dónde dirige. Y el alma se mantiene operando con ese plan. No te sé decir qué más hace el alma, pero hace cosas propias del plano espiritual que están dictadas en ese plan. El alma lo hace, porque el alma se santifica obviamente por nuestros actos en estado de gracia, pero se santifica mucho más por sus actos propios en estado de gracia, que son propios del plano sobrenatural, del plano espiritual, del plano del estado de gracia. En la medida que tú y yo aquí nos llevamos más o menos el estado de gracia y lo mantenemos, el alma está operando a revoluciones por minutos, muy acelerada, perfeccionándose en su actuar espiritual y perfeccionando la santidad como hábito, porque conoce el plan y además sabe cómo hacerlo. El alma además se da cuenta que tiene todo lo necesario para operar ese plan y se alinea a él. Entonces, cuando viene la prueba de la vida, la prueba del mundo, la prueba de Satanás, la prueba de Dios, tú y yo en esta vida sí podemos decir: ¿por qué, Señor? El alma no lo entiende, identifica las etapas y dice: ahora es esta etapa y va a venir de esta manera y la voy a seguir. ¿Por qué? Porque tiene el plan inserto y además, como lo dije hace rato, al Espíritu Santo guiándola durante la operación de ese plan, como su consejero, como su guía espiritual personal para el alma. El alma se convierte en un dirigido personal mano a mano del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que conoce a la perfección esa alma, la va llevando al paso del alma, la va llevando, nunca la suelta. Y aunque el alma sabe cuál es el camino, siente la certeza y siente la seguridad porque va de la mano del Espíritu Santo.
A ver, preguntas hasta aquí. Eso ocurre con el plan de Dios inserto en el alma. Don Germán. ¿Preguntas? Acabas de decir mientras no haya pecado. Porque apenas viene un pecado mortal, todo se cae. Se va la gracia, se van los dones, se van las virtudes, y aunque permanece la fe y la esperanza, permanecen ahí dormidas y todo se cae. Es como empezar otra vez el camino. Sí y no. Sí y no. A ver, voy a poner este ejemplo. Imagínate que tú tienes a tu mamá, voy a poner un ejemplo ficticio. Tú tienes a tu mamá ya de 70 años, todavía está macicita, pero ya requiere cuidados, está en tu casa, y tú con todo amor le haces la sopa de fideo, las verduritas, y la llevas a misa y todo, y la cuidas, y tú y tu mamá felices como nunca, ¿sí? De repente un día llegas con tu mamá, ella en su habitación viendo Maravisión y rezando su novena y todo, y llegas con tu mamá, le apagas la tele y comienzas a decir contra ella estupideces, blasfemias, y la atacas, y usted mamá, o tú mamá, que esto, que el otro, que el otro. ¿Tú harías eso? Pero si lo hacemos con Dios. Con Dios lo hacemos, y sabemos hacerlo a la perfección, ¿sí? Si tú llegaras a hacer eso con tu mamá y tienes estado de gracia con tu mamá, es decir, eres gracioso o graciosa a los ojos de tu mamá te encuentra agraciado, que cuando llegas con ella y le haces aquello que platiqué, tu mamá dice, está pensando, pero ¿por qué me haces esto si yo lo único que tengo para ti es amor? Y tú sigues y sigues en esos 3 o 4 minutos de ataque contra tu mamá, y caes en pecado contra tu mamá. Eso lo hacemos con Dios cuando cometemos pecado. Entonces aquí el punto es que en cuanto todavía ni siquiera llegabas con tu mamá, pero ya estabas tramando todo aquello, ya se cayó la gracia. Pero que todavía no termines de decir la última palabra que tienes contra tu mamá cuando ya te estés arrepintiendo, para que el estado de pecado no dure. Todavía estás en el último acto en el último momento del pecado, o te haces consciente del pecado y te apartas de él y haces una contrición perfecta y te regresa el estado de gracia, para que el estado de pecado no dure. Porque si nos acostumbramos a pecar y a decir, bueno, en el próximo viernes primero me confieso, faltan muchos días, y si no alcanzas la misa, y si se te olvida, y si te acostumbras al estado de pecado, se pierde todo aquello. Una forma en la cual no se pierda tanto todo aquello que llevas construido de la gracia es que en el momento que estás pecando te hagas consciente, le pidas a Dios esa iluminación, te hagas consciente y te apartes, y en ese momento pidas perdón y sientas la contrición perfecta, que es darte cuenta de que estás pecando, tener dolor en tu corazón por haberlo hecho y tener el deseo de no volverlo a cometer, y en ese momento te apartes y digas, Señor mío, perdóname, y en el primer instante que pueda voy y me confieso, pero regrésame la gracia, que yo solamente quiero vivir contigo en estado de gracia. Y entonces el momento de tiempo de estado de pecado se hace pequeño y ya no se cae tanto aquello, y Dios te va a ir permitiendo. Entonces sí, el que está en estado de gracia y pierde la gracia y se espera un buen rato para recuperarla, se cae todo aquello. Sí, se cae. Yo no he visto en ningún libro, y además todos lo comentan así, de que todo se cae, todo se pierde, todo. No hay hablando de lo sobrenatural, tú en tus hábitos, tú en tu conducta, claro que ya llevas un avance, pero en lo sobrenatural no. Porque como vuelve a reinar el pecado, ¿qué elemento habría para mantener algo de la santidad que ya se ha construido? No hay ningún elemento en el plano del alma, en el plano de lo sobrenatural. Iban a preguntar más. ¿Y más? Sí. En este acompañamiento del Espíritu Santo, ya en ese estado de gracia habitual permanente, el director guía espiritual que a veces buscamos en un sacerdote, o viene a ser el instrumento de Dios nada más.
Sí, porque además se necesita la dualidad de las guías. El alma está acompañada siempre para hacer lo propio en el plano espiritual, pero para hacer lo propio en el plano físico requieres el guía espiritual. Obviamente el guía espiritual te va a aconsejar respecto también de tu condición del alma, y el Espíritu Santo también te va a aconsejar respecto de tu condición humana, pero por lo general son dos caminitos que van paralelos y se requiere la doble guía espiritual. Bien. ¿Más preguntas? ¿No? Eso es en cuanto al don de consejo. En cuanto al don de ciencia, el alma recién bautizada o el alma que regresa al estado de gracia conoce así infusamente la ley de Dios. No solamente conoce el plan, sino conoce la ley de Dios, que nosotros la podemos resumir para términos humanos en los 10 mandamientos, pero es mucho más que eso, ¿sí? Es decir, la sabiduría, la ley comprendida en ese decálogo es mucho más que esos 10 rengloncitos. Cuando un sacerdote hace la explicación y la pone en los papelitos para los miércoles de ceniza, para que veas todo lo que implica no matar, no fornicar, no robar, no levantar falsos testimonios, vemos que la ley de Dios es muy amplia. Entonces, esa ley de Dios, completa, sin error, con toda claridad, es inserta de manera infusa en el alma del recién bautizado, aunque él todavía no lo comprenda, o del que está en estado de pecado y recupera el estado de gracia y ya lleva un caminito, entonces tiene mayor comprensión el alma de esa ley infusa. Pero la ley es infusa automáticamente en el alma. Entonces el alma conoce con toda claridad la ley, y cada artículo de la ley, cada recoveco de la ley, cada inciso, si es que al escribirlo hubiera incisos, o sea, si quisiéramos escribir la ley, pues habría incisos y condicionantes y varias cosas. El alma lo entiende y entiende el porqué de esa ley, ¿sí? Además, identifica que es una ley perfecta. Entonces, el alma sabe, fíjense, y ya vamos a comenzar a rascar un poquito del purgatorio. El alma sabe que hay actos que el hombre ha ido cometiendo. El alma sabe que ella, junto con el cuerpo asociado al alma, han ido cometiendo una serie de pecados en la vida, y sabe entonces con toda claridad el alma cada uno de esos pecados en qué ha fallado o en qué se ha opuesto a esa ley que ella ahora posee de manera diáfana en su entendimiento. El alma no tiene forma de hacerse tonta, porque entiende perfectamente bien la ley y entiende perfectamente a través de la ley el acto que ya sucedió, de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Conoce muy bien el acto, y entonces el alma dice: aunque estoy en estado de gracia y aunque ya me fueron perdonados aquellos pecados, sé que hay pecados recurrentes, sé que hay penas que no se han pagado, porque sé cómo funciona la ley, y me queda con toda claridad que tengo que trabajar yo y mi hombre asociado o mi mujer asociada en perfeccionar ese estado de santidad, porque hay en esta santidad que yo poseo, porque estoy en estado de gracia, muchas incongruencias. Estoy en estado de gracia y soy suficientemente santo como para irme al cielo, pero hay varias cosas que se tienen que remediar, hay varias cosas que se tienen que sanar, hay varias penas que se tienen que purgar, hay varios dolores que tienen que ser sanados, varios apegos, varios defectos de mi ser, de mi memoria, de mi imaginación, de las pasiones, de mis apegos, de mi vida. Hay varias cosas, porque conozco la ley. Y entonces al alma le queda totalmente claro si en ese momento muriera, si se va al cielo, al infierno o al purgatorio. Le queda claro. Es la parte en donde, después de confesar y hacer la penitencia, nos piden resarcir el daño o sea, el pecado cometido, ¿no? Bueno, el resarcir quiere decir regresar los 500,000 que te robaste, o ir y
resarcir lo que difamaste Exacto. en el plano físico, pero en el plano espiritual sigue quedando huella. Sigue quedando huella que, dicen los estudiosos, sigue quedando como corrosión en el alma, como una corrosión, como un alma oxidada en alguna de sus partes que el hombre tendrá que ir trabajando. Si esa oxidación, si esa corrosión no la alcanza el alma a quitar en este mundo a través de oración, de sacramento y de obras de misericordia, está el purgatorio para eso. Entonces el alma recibe la ley, le queda clara la ley, conoce la ley, la identifica que es perfecta, sabe las condicionantes y las causas a lo que lleva a cada una de las partes de la ley, y por lo mismo, así como se alinea al plan de Dios, se alinea a la ley de Dios y dice: yo quiero seguir esta ley. Actúa de acuerdo al plan, actúa de acuerdo a la ley. Y bueno, ahí viene la parte de abajo. Les iba a poner ese ejemplo. ¿Se acuerdan de cómo son las películas de Estados Unidos? Que está en el tribunal, está el juez, está el abogado, está ahí el pobre bandido, acá la mamá del que mataron, y está todo eso. Cuando el alma está en estado de gracia, identifica que hay un juez, identifica a ese juez como Dios Padre con toda claridad. Ya lo están leyendo allí. Identifica que hay un abogado defensor, que es el guía espiritual, que es el Espíritu Santo, pero también identifica a Jesucristo como la ley. Identifica a Jesús como la ley. Es decir, en un proceso de tribunal, si lo quisiéramos ver así, está el acusado, está el Padre, y diría, Dios Padre diría: Martín, aquí no hay ningún Martín, ¿verdad? Martín, te di a mi hijo, él es la ley, él es el ejemplo de cómo debían ser las cosas. Dime qué diferencias hay entre tu comportamiento, entre tu actuar y el de mi hijo. Y el alma con toda claridad sabe la desviación que hay entre su actuar y la ley, entre su actuar y Jesucristo. El alma lo conoce a la perfección. Por eso es que el alma se duele de los pecados anteriores, y el alma visualiza el cielo como el futuro prometido, y sufre en cierto momento de ver los pecados que son cometidos, y de ver las injusticias, y de ver las faltas que tienen que irse mejorando. Entonces, a quedar un poquito más adelante, pero ahí está lo que es la ciencia de Dios. El alma conoce la ley con toda claridad, con toda claridad. ¿Alguna pregunta? Entonces nos queda claro que el don de consejo no es saber dar consejo, sino recibir el consejo del Espíritu Santo, y el don de ciencia es recibir la ley de Dios, y guiarse por ella en lo espiritual. Voy a resumir las diapositivas que vienen porque ya se nos fue el tiempo, pero estuvo interesante. Una vez que comienza a avanzar la vida, la ley de Dios y el plan de Dios se mantienen junto con el alma en la prueba de la vida, en la prueba del mundo, en la prueba de Satanás y en la prueba de Dios. Y el alma sabe y entiende el porqué de ese proceso. El hombre físicamente no lo entiende y a veces cuestiona por qué la vida es de esa manera, o por qué el mundo tienta y ofrece resistencia o oportunidades de pecado de esa manera para los que queremos enmendarnos en el estado de gracia. Pero el alma sabe que ese proceso de vida, de ese proceso de mundo, de prueba del diablo, de prueba de Satanás, es la adecuada para alcanzar la santidad. Y como son parte del plan de Dios, el alma se ciñe a ese plan y toma la ley como propia. Una vez que es superada la prueba de Dios, la prueba de Satanás, la prueba de la vida y la prueba del mundo, el alma recibe, y que viene ese proceso de unión entre un alma santa y Jesucristo, en donde viene esa boda todavía aquí en esta vida, ese desposorio entre el alma y Jesucristo.
el alma ve con toda claridad no solamente la ley de Dios aplicable a esta vida, sino que comienza a ver la vida futura a través de la ley, y comienza a ver el plan de esa misma vida futura a través del plan de Dios. Una vez que el alma es tocada por el proceso que mencioné hace ratito de la contemplación infusa, en donde el alma tiene la capacidad de verse a través del resplandor de Dios lo que tiene que mejorar y cómo es que va a alcanzar la perfección. Entonces vemos que el don de consejo y el don de ciencia caminan muy de la mano, uno con el otro, van juntos, el plan y la ley van caminando juntos, son infusos en el alma, son infusos y mantenidos ahí por el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo se convierte en el único fiel y verdadero director espiritual del alma. Y en la medida que nosotros practicamos y mantenemos el estado de gracia, y lo mantenemos y lo perfeccionamos, habrá momentos en los cuales el Espíritu Santo permitirá que haya una revelación momentánea en la inteligencia del hombre, y el hombre sí puede llegar a ver por diferentes momentitos con cierta claridad alguna fracción de la ley de Dios. Mucho en los retiros, así como el de querigma, o en los retiros de sanación, o en los retiros espirituales muy profundos, sí llega a haber momentos, chispazos en algunas personas en donde se vive experiencia, en donde se tiene experiencia de Dios. No se ve a Dios, porque la visión de Dios es propia del cielo, pero sí llega a haber momentos en los cuales se tiene una experiencia de lo divino, una experiencia de Dios, a través de recibir el abrazo de Dios, a través de recibir una visión de la magnitud de Dios, o que eso sería el don de temor, a través de sentirse abrazado por Dios y ser parte de la familia de Dios, que eso sería el don de piedad. Pero también puede llegarse a recibir con toda claridad, en algún momento y de alguna fracción de la ley, cierta claridad infusa de la ley de Dios o del plan de Dios en la mente del hombre, y eso sería un momentito de lo divino, un momentito, un episodio de Dios, del don de ciencia o el don de consejo actuando. Bien. ¿Alguna pregunta? Eso no lo has pasado en el... Sí, ya están en los temas que les pasé, es el don de consejo y el don de ciencia. Al final de los temas viene un triangulito, vienen 3 triangulitos, ¿sí los han visto? Sí. En esos 3 triangulitos o 4 que son, vienen los renglones y son precisamente estos. Ahí están. A ver cuáles son. Ahí están, son esos. Bien. ¿Más preguntas? Bueno, la semana que entra vamos a ver los últimos 2 dones, que es el de entendimiento y voluntad, que también actúan a la par, y entonces ya habremos visto todos los dones, todas las virtudes, el estado de gracia. Haremos una sesión de filosofía para cuestiones del alma y de la gracia, para entonces ya ir entrando ya a la parte final, un poquito preparándonos para la Semana Santa. Vamos a ver la teología de la pasión y de la resurrección, y después para entrar al purgatorio, infierno, cielo y terminar. Porque ya tenemos los elementos, porque todo lo que ocurre en la vida sobrenatural ocurre con dones y virtudes, con los dones operando y las virtudes operando en ciertos grados, en ciertos niveles que llevan al hombre al perfeccionamiento. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, pues gloria a Dios. Muchas gracias. Buenas noches.